Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 12 de diciembre del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 11 de Escuela Sabática que estudiamos durante esta semana y se tituló Morando en la Tierra. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios capítulo 15, verso 1. Una vez que el pueblo se había establecido, había dejado de ser errante y nómada. Ahora para las tribus del este era tiempo de regresar a sus tierras y a sus familias. Sin embargo, estaban próximos a vivir una experiencia que habría de ser muy significativa para ellos y para las demás tribus del oeste, la cual les habría de dejar una gran lección, esa experiencia respecto a las relaciones humanas y fraternas, una gran lección de unidad, una gran lección de no juzgar de manera precipitada, sin tener los argumentos verdaderos y fehacientes para llegar a conclusiones reales y justas y no a especulaciones falsas e injustas. Pero lo más importante es que de dicha experiencia y lección debimos haber aprendido todos, y ojalá que realmente todos hayamos aprendido esta gran lección de no juzgar de manera precipitada y mucho menos condenar. Domingo 7 de diciembre, compromiso. Maravillosa fue la gran lección que nos dieron las dos tribus y media del este al haber cumplido cabalmente la orden que recibieron por medio de Moisés, una orden expresa de Dios. También cumplieron al pie de la letra las indicaciones de Josué, demostraron la lealtad al dedicarse todos esos 7 años, note bien, largos años, para ayudarles a conquistar la tierra prometida a las 9 tribus y media del oeste. Se dedicaron al servicio de sus hermanos y lo hicieron con gozo e integridad porque lo estaban haciendo como si lo estuvieran haciendo para Dios. Así que Josué les agradece, los exhorta y los despide de vuelta a casa. Pero no tenían idea de lo que venía, porque con toda la buena intención y con el propósito de prever una inquietud que ellos tenían respecto a las generaciones venideras, a sus hijos, entonces levantaron un gran altar en los límites del Jordán, pero esa acción no la vieron bien las tribus del oeste y comenzaron a juzgar precipitadamente, note bien, sacaron conclusiones erróneas de manera anticipada, sin realizar ninguna investigación, tan solo se dejaron llevar por puras especulaciones. Lunes 8 de diciembre, acusaciones. Recordemos que todo nuestro estudio de esta semana estuvo basado en el capítulo 22 de Josué. Así que este capítulo revela que las 10 tribus del oeste hicieron contra las tribus del este, imputaciones y acusaciones sin fundamentos, sin argumentos o pruebas. Tan solo se dejaron llevar por lo que oyeron, por lo que les dijeron, pero ni siquiera se tomaron la molestia de investigar para hacer un juicio justo y verdadero, note bien. Sin embargo, las tribus del este fueron capaces de saber, fueron capaces sin saber y sin tener pruebas de acusar las tribus del oeste, fueron capaces sin saber, sin tener pruebas, de acusar a sus hermanos del este de cometer el mismo pecado de Acán y de provocar con ello otra vez la triste experiencia de Baal Peor, donde hubo una mortandad por haber caído en el pecado de inmoralidad. Daban por hecho de que sus hermanos querían apostatar y de querer sacrificar a dioses falsos. Sin duda alguna, no habían superado los traumas del pasado y precisamente eran perseguidos por el pasado. Pero qué tremenda osadía de tomar esa actitud contra sus hermanos, que pudo haber desencadenado en una guerra civil, pero cupo la prudencia y el temor de Dios en unos. El espíritu de amor y unidad y fraternidad, gracias a ello, no pasó a mayores. Veamos que las tribus del oeste hacen todo al revés. Primero los acusan, los enjuician sin pruebas, sin investigación, así condenan a las tribus del este y luego nombran una comitiva para ahora sí indagar si era cierto lo que ellos
de lo que a ellos se les estaba acusando injustamente, y el principal delegado fue Fines, un gran celoso de la causa de Dios, un hombre que ya había demostrado su lealtad al Señor. Miércoles 10 de diciembre, una respuesta amable. Gracias a Dios, la comitiva encabezada por un hombre fiable llega al territorio de las tribus del este, y aunque ellos escucharon las imputaciones y acusaciones de las 10 tribus del oeste, pero qué admirable la actitud de las de las tribus del este, porque escucharon con paciencia las acusaciones y entonces dieron una respuesta amable, una respuesta respetuosa, y entonces explicaron la razón por la cual levantaron ese gran altar. Dejaron bien claro que no era su intención levantarse contra Jehová y tampoco sacrificar a dioses falsos. La comitiva, al escuchar esa declaración y esa explicación, se alegró de que no era cierto lo que las tribus del oeste creían y pensaban de ellos, y todo terminó bien. Y aunque el autor de la lección no lo contempla, yo sí lo estoy contemplando, y creo que las tribus del oeste debieron haberles dado una disculpa a las tribus del este por sus graves acusaciones e imputaciones. Jueves 11 de diciembre, resolución de conflictos. Es posible que con la iglesia no se presenten problemas, es imposible que en la iglesia no se presenten problemas, situaciones difíciles, diferencias, conflictos. Eso nunca va a ocurrir, pero el problema sería no saber hacer frente a esos problemas o conflictos y no saber darle solución. Y en el estudio de este día aprendimos, en base al capítulo 22 de Josué, el proceso para resolver conflictos, de los cuales ya lo estudiamos durante la semana. Pero lo que yo quiero enfatizar es que nunca demos nada por sentado, es decir, por verdadero. Vienen y nos dicen un chisme y lo tomamos como verdad. No debemos hacer eso. Debemos investigar si es verdad lo que nos han dicho de tal o cual persona. Debemos investigar primero cuántos chismes corren por ahí y los hemos aceptado y como verdad, y cuánto daño han hecho a la iglesia. Dios nos libre de fomentar chismes, mentiras que causan tanto mal. Eso solo daña la unidad de la iglesia y orilla, escuche bien, a muchos a abandonar la iglesia. Para estudiar y meditar. Si bien es importante, note bien, por un lado, que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es decir, no debemos ignorar que hay pecado, no debemos pasarlo por alto, pero debemos solucionarlo correctamente. Es igualmente importante, por otro lado, que se eviten los juicios duros, note bien, y las sospechas infundadas. Queremos hacer leña del árbol caído. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación, en tanto que se esfuerzan sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión. Fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad. Y ahí está la palabra, censurados. Pero no manifestaron resentimiento, escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían antes de tratar de defenderse, y luego les explicaron ampliamente sus motivos y demostraron su inocencia. Así se arregló inimaginablemente la dificultad que amenazaba tener tan graves consecuencias. Aun cuando se les acusa falsamente, se les acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitir tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en Él, tan seguramente como sacó a la luz la culpa de Acán. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y es benigna. Finalmente, la verdad sale a la luz. De igual manera, el pecado también sale a la luz. Dios quiera que haya unión y amor fraternal entre su pueblo.
en la oración que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión. Pidió que sus discípulos fueran uno con él, era uno como él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado. Esta oración conmovedora y amable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos procurar constantemente ese estado de unidad. Queridos amigos y hermanos, es posible que en algún momento seamos víctimas de chismes y mentiras, o tal vez ya hayamos vivido esa experiencia, pero nunca debemos olvidar que siempre la respuesta educada trae más bendición que tratar de limpiar nuestro nombre. Nuestro nombre lo va a limpiar el Señor. La verdad siempre sale a la luz, y la mentira y el pecado también. Finalmente, la verdad siempre saldrá a la luz, y debemos permitir que el Señor obre siempre en nuestro favor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.